Gracias. El terreno natural no es sino el terreno ya conformado. Se le pasa a la motoniveladora superficialmente, se conforma, se descapota y se compacta. ¿Ok? Una vez tengamos ese terreno así listo, se coloca una capa de material granular. Esta capa de material granular es un material granular que tiene ciertas características, llamado subbase granular. Vamos a llamarlo SBG. Generalmente es subbase granular. Cuando es pavimento rígido para carreteras, es decir, para el tránsito ya de altos volúmenes, ya no se utiliza subbase, sino base granular. Encima de esa base granular se coloca un elemento antifricción. Que es un plástico que se coloca encima para impedir que el agua penetre y sature la subbase, para proteger por procesos de saturación y de erosión la subbase granular. ¿Ok? En nuestro medio no es común ver esta actividad. Encima, pues tenemos las losas de concreto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la losa de concreto. Pues en concreto hidráulico, entre otras. Otros elementos que conforman los pavimentos rígidos son una especie de juntas que vamos a encontrar. Tenemos unas juntas transversales que atraviesan el pavimento de lado a lado. ¿Ok? Y tenemos unas juntas longitudinales. Normalmente en el eje. ¿Ok? En las juntas transversales vamos a encontrar unas barras. Que son unas barras de acero que vamos a llamar dovelas, que no es sino un acero que es liso, que se llama también barras de transferencia de carga. Sirve para transferir y pasar la carga de una losa a otra losa. Esas dovelas son normalmente entre 5 octavos, 7 octavos o 1 pulgada de diámetro. Se colocan en la mitad de la losa en concreto, separadas aproximadamente 30 centímetros casi siempre, y con una longitud entre 40 o 45 centímetros. ¿De qué va a depender el diámetro, la longitud
Y la separación pues va a depender del espesor de la losa. ¿Listo? De igual manera, en la junta longitudinal vamos a encontrar unas barras de anclaje. Ingeniero, Dígame. ¿cómo sería mejor colocar las dovelas? ¿Con unas canastillas o hay una barra que se llama que le dicen que es diablo? Ya te digo. ¿Con quién hablo? Con Cristian. Ya te explico, Cristian. Tenemos en la junta longitudinal unas barras que son en varillas corrugadas, llamadas varillas de anclaje o barras de anclaje. Deben de ser corrugadas. Son más delgadas que las de transferencia de carga y son más largas. Generalmente es de media pulgada de diámetro, separada cada metro 20, 1,20 m, y con una longitud entre 80 y 85 centímetros, normalmente. Pero eso depende, ese área de acero depende del espesor de la losa. ¿Ok? La función, pues, es anclar una losa y otra losa en sentido longitudinal. Listo. Lo que me pregunta Cristian, repíteme la pregunta, Cristian, por favor. Que si, ¿cómo sería mejor colocar las dovelas? ¿Con unas canastillas o con una barra llamada, le dicen el diablo? Cuando se instalan las dovelas, hay varias maneras de colocarlas. Si se instala con unos burritos, que son unos burritos metálicos, como este que lo estoy mostrando aquí, donde se colocan las barras, allá abajo el burrito, y se sumergen dentro del pavimento, se colocan superficialmente, cuando el concreto está fresco, se sumerge. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si se utiliza con estos burritos? Que las dovelas, cuando se saca el burrito, no se garantiza que queden totalmente paralelas entre ellas. ¿Ok? Pueden quedar dobladas en sentido longitudinal, pueden quedar inclinadas, entre otras cosas. ¿Sí? O no pueden quedar a la mitad de la losa. Entonces, esos son los inconvenientes al utilizar el burrito, que no se garantiza la ubicación exacta de las dovelas. Cuando se utilizan las canastillas, que son unas canastillas prefabricadas, en donde se amarran las dovelas y se instalan antes de fundir el pavimento. Lo que se garantiza con estas canastillas es una ubicación exacta de las dovelas, que no se vayan a separar, que queden totalmente paralelas entre ellas. ¿Ok? La utilización pues, de las canastillas es mucho mejor que la utilización de los burritos. ¿Listo? Entonces se recomienda mejor con canastillas, que tienen un pequeño problema, que es la restricción en los procesos de expansión y contracción del concreto, porque tenemos más acero en sentido perpendicular al concreto. Pero es no se mira esa condición, pero es mucho más
se recomienda mejor colocarla con canastillas. Técnicamente es mejor. ¿Listo, Cristian? Listo, ingeniero, gracias. Ok. Ingeniero, ¿podría mostrar el diagrama? Ah, gracias. Entonces, estos pavimentos rígidos tienen también, se le pasan dos tipos de texturizado. Un texturizado en sentido longitudinal, ¿sí? Al pasársele superficialmente una tela o un saco. Y un texturizado en sentido transversal que se hace con unos cepillos, con unas cerdas metálicas, para garantizar fricción y agarre entre las ruedas de los vehículos y la superficie del pavimento rígido. ¿Ok? Entonces es indispensable hacer ese texturizado a nivel superficial. Y también para tener unas pequeñas microcanales para evacuar el agua a nivel superficial. Entonces, básicamente en esto consiste un pavimento rígido. No sé si tienen alguna pregunta sobre los pavimentos rígidos. Ingeniero, tengo una duda. Me dice que la subbase va a depender la subbase granular, va a depender del tránsito. Entonces, ¿va a ser subbase o va a ser una base? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Quién me preguntó? Arley. Sí, señor. Ok, Arley. Normalmente nosotros hablamos de material granular de subbase en los pavimentos rígidos, porque generalmente estos pavimentos rígidos se hacen en las zonas urbanas, ¿sí? Y en las zonas urbanas, pues el tránsito no es tan exigente. Pero ya cuando tenemos bastante exigencia de tránsito, para tránsitos muy altos, por ejemplo, cuando construimos pavimentos rígidos, ya no en zona urbana, sino en zona rural o en carreteras, que el tránsito es muy alto, lo que se recomienda es no utilizar subbase, sino base granular. La diferencia entre la subbase y la base radica en las propiedades físico-mecánicas que existen entre ellas. El material de subbase granular tiene menos exigencia, tiene una granulometría que es menos exigente, lo que me genera una capacidad portante un poquito más débil, que mediciones de CBR están en el orden entre 30 y 40%. Debe tener ese valor mínimo. Se acepta cierta plasticidad entre mínimo un 6% de plasticidad. ¿Ok? Cierto desgaste en solidez del orden del 12% mínimo, perdón, máximo, debe tener unos tamaños máximos determinados. ¿Ok? En contraste, la base granular es una capa de mejor calidad, con una granulometría mucho más exigente, con una mejor distribución granulométrica, menores porcentajes de vacíos, obviamente, y eso me genera una mejor rigidez, que en la evaluación de soporte debe estar por encima del 80 o del 90%, dependiendo del nivel de tránsito en el cual se vaya a utilizar. ¿Ok? Debe ser cero plástica esta capa, estos materiales, no se acepta plasticidad bajo ninguna circunstancia. ¿Listo? Entonces, por ende, tiene mejor característica, más resistencia y obviamente es un poco más costosa. Entonces, eso es la diferencia entre base y subbase granular. ¿Listo, Arley? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, veamos los pavimentos rígidos, lo que es decir, la subrasante, la capa de subbase,
el riego antifricción o elemento antifricción, la losa en concreto, entre otras. La losa en concreto del pavimento rígido. Y las funciones de cada una de las capas, pues, por ejemplo, la subrasante se repite la misma que era del pavimento flexible, pues tiene las mismas características, servir de fundación a la estructura del pavimento, y está conformada, pues, dependiendo de las características que tenga el material en el cual se soporta. La subbase, función principal, controlar el bombeo. Este bombeo, pues, es un proceso erosivo que vamos a encontrar en la parte interna de la losa. Por su urgencia de finos, al meterse finos por las juntas, va a tener una función estructural, básicamente. Sirve también de facilidad en el proceso constructivo. Muchas veces se genera un carril a nivel de subbase, como rodadura provisional del tránsito. Sirve también para amortiguar los cambios volumétricos que se puedan presentar al tener sus rasantes de alta plasticidad, entre otras cosas. Los materiales que se utilizan pueden ser subbases y bases granulares, o pueden ser estabilizadas con cemento. Los materiales, pues, los que están conformados, básicamente agregados pétreos, material común, cemento y agua. El elemento antifricción, pues, es un plástico que está, pues, el material que está formado es polietileno. Sirve para disminuir la fricción que exista entre la subbase granular y la placa. Sirve para evitar también la contaminación cuando el concreto está fresco e impedir que el agua surja de arriba hacia abajo, ¿sí? Que me genere el proceso de erosión o de bombeo. La placa, la función de la placa, pues vamos a tener una función estrictamente estructural. Ya va a haber absorción de esfuerzos y deformaciones en esta capa de concreto. La otra función es una función de impermeabilizar la superficie de la estructura del pavimento y obviamente proporcionar una superficie de rodadura cómoda, segura y limpia. Los tipos más comunes podemos encontrar losas en concreto simple y losas en concreto reforzado. Los materiales, pues, son los mismos materiales con los que se forma el concreto, que son agregados pétreos, cemento y agua, y en el eventual caso, pues, aditivos. Las juntas, sean juntas longitudinales o juntas transversales, su función es controlar el agrietamiento del concreto simple. Por ejemplo, en el caso explícito de las juntas transversales, sirve para controlar el agrietamiento que pueda surgir por los efectos de expansión y contracción del concreto en los procesos de curado, y para facilitar la construcción del pavimento rígido. Se clasifican según su función. Vamos a encontrar juntas de retracción, juntas de expansión, juntas de alabeo y juntas de construcción. Según su posición, vamos a encontrar juntas transversales. Ingeniero, ¿qué es lo que significa alabeo? Perdón. Y juntas longitudinales. Alabeo es cuando tenemos una losa, ¿sí? Y la losa sufre una especie de pandeo, ¿ok? Sufre una especie de pandeo en este sentido. ¿Por qué? Porque las temperaturas de arriba de la superficie de la losa es diferente a las temperaturas en la parte inferior de la losa. ¿Sí? Por ejemplo, en el día se tiene que las temperaturas de la parte superior, pues como le da el sol, son más altas que la temperatura en la parte interna y se genera un tipo de alabeo, forma cóncavo. En las noches es lo contrario. Está la luna
Entonces, las temperaturas en la parte superior pues son más frías que las temperaturas en la parte inferior porque el calor no se disipa completamente. Entonces, eso genera una especie de movimiento de convexidad o concavidad de la losa. Eso es lo que se llama alabeo. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, sí, ingeniero. Listo. Según la posición vamos a encontrar juntas transversales, juntas longitudinales y juntas de separación. Según la transmisión de esfuerzos, vamos a encontrar juntas con grietas inducidas, grietas machimbradas o juntas con pasadores. Y las juntas, pues podemos hacerlas con introducción de maderas, de icopor, de asfaltos, sólidos, masillas o con inducción de acero. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos en qué consisten los pavimentos semirrígidos. Los pavimentos semirrígidos están conformados, tenemos el suelo de apoyo, Profe, dejó de compartir. tenemos el suelo de apoyo, que es la surrasante, que tiene la misma función que les acabo de decir, tanto la misma que vimos en el pavimento flexible como rígido, servir de soporte a la estructura del pavimento. Encima de ese suelo surrasante, tenemos un material granular, que normalmente es material de características de base granular, estabilizado con cemento. Entonces tenemos un suelo estabilizado con cemento. Entonces vamos a llamarlo base estabilizada con cemento. Aquí tenemos un riego de imprimación. Y arriba tenemos la carpeta de rodadura, que puede ser en concreto rígido o puede ser en carpeta asfáltica. Pero obviamente normalmente se utiliza la más económica, que es carpeta asfáltica. Esto es un pavimento semi rígido. ¿Ok? Tenemos la función del pavimento semirrígido. La función de la base estabilizada con cemento, pues es una función ya estructural, mucho más rígida que un material granular suelto. Tiene como función también impermeabilizar. El tipo más común puede ser suelo estabilizado con cemento. Y los materiales con que está conformado pues es cemento y suelo respectivamente. ¿Listo? Por último, tenemos el pavimento articulado. Entonces, los pavimentos articulados tenemos el suelo de apoyo, que es la subrasante. Sobre ese suelo de apoyo colocamos una capa de material granular, que normalmente es subbase
granular. Encima de la subbase granular se coloca una capa de arena. Se llama arena de soporte, con un espesor siempre de 5 centímetros. Arena de soporte. ...5 centímetros. Tenemos unos bordillos de confinamiento. Al lado y lado de la estructura del pavimento. Estos son bordillos en concreto. Que pueden ser fabricados in situ o pueden ser prefabricados. Normalmente son de 50 centímetros de alto por 20 centímetros de espesor por una longitud de 80 centímetros, que son los más comunes, pero eso depende también del fabricante. ¿Ok? Además de eso, tenemos los adoquines. Estoy exagerando la separación entre los adoquines para que vean que va a haber un sello entre ellos. Pero los adoquines, entre adoquín y adoquín, debe haber una separación máxima de 3 milímetros, es decir, prácticamente pegados unos a otros. ¿Ok? Estos adoquines generalmente son en concreto, pero también pueden ser de arcilla, con un espesor patrón de 8 centímetros. ¿Sí? Y aquí, entre adoquín y adoquín, se le coloca una arena de sello. Esa arena de sello debe ser una arena mucho más fina que la arena de soporte, con una granulometría diferente, y debe ser una arena con contenido de finos, es decir, con contenido de pasadoscientos. En pocas palabras, debe ser una arena limosa. Tenemos los adoquines y tenemos la arena de sello, que debe ser una arena limosa. La diferencia entre la arena de sello con la arena de soporte es la siguiente. La arena de soporte es una arena más gruesa, debe ser una arena completamente limpia, con una granulometría menos exigente, con una granulometría un poquito más gruesa,
que garantice un correcto drenaje. Su función, como su nombre lo indica, es soportar las estructuras de los adoquines. Y tenemos la arena de sello, que sirve para confinar y pegar los adoquines. Debe ser una arena mucho más fina, debe ser una arena con contenido de fino, que es una arena limosa. En su defecto también se puede utilizar un material más aglutinante como asfaltos, pero obviamente sale más costoso. ¿Ok? Esta separación entre adoquín y adoquín debe ser de 3 milímetros aproximadamente. Listo. Entonces, en eso consiste un pavimento articulado. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos tipos de pavimentos articulados. Pues aquí los vemos. Pavimentos articulados en su sección transversal con las estructuras de los adoquines, el elemento de confinamiento que son los bordillos en concreto, y los adoquines deben de colocarse en sentido perpendicular al tránsito, siempre. ¿Ok? Esos adoquines no solamente son rectangulares, pueden ser adoquines de diferentes formas. Vamos a encontrar adoquines cuadrados, vamos a encontrar adoquines hexagonales, vamos a encontrar adoquines en forma de cruz, ¿sí? Y no solamente se colocan en especie de tribolillo, como lo estamos viendo aquí, sino que hay diferentes formas de colocarlos. También pueden colocarse en forma de espina de pescado, etcétera. Ya depende de la estética que queramos colocarle a ese tipo de urbanismo. ¿Listo? El gran problema de estos pavimentos articulados es que con el agua se pierde completamente la funcionabilidad de estos pavimentos. Entonces hay que garantizar un adecuado drenaje en este tipo de pavimentos. Porque una vez se le involucre el agua, o sea que se le involucre a través de los adoquines, o sea que se le involucre por efecto interno, se pierde la capacidad portante de los adoquines y empiezan a deformarse. Por eso en nuestro medio siempre vemos estos pavimentos articulados con especies como de montículos, porque hay inclusión del agua y no se hizo un adecuado confinamiento a nivel superficial. Funciones. Ingeniero, Dígame. una pregunta. ¿Ese tipo de pavimentos tienden a ser usados dónde? Estos tipos de pavimentos articulados en nuestro medio, llámese en nuestro medio, los países en desarrollo, Colombia, normalmente se utilizan para barrios, ¿sí? Para tránsitos de muy poca exigencia o tránsitos livianos, ¿sí? Para vías peatonales, entre otras cosas. Pero no quiere decir que es exclusivamente para este tipo de tránsito. Estos pavimentos se pueden utilizar perfectamente para tránsito mucho más exigente. Inclusive hasta para aeropuertos se puede utilizar. Pero obviamente las exigencias son mucho más grandes, sobre todo en cuestiones de manejo de drenaje del agua y de confinamiento, ¿sí? De sello superficial. Las funciones, función de las subrasantes, pues ya la misma que vimos anteriormente. Función de la base o subbase granular, pues va a tener una función estructural, básicamente, y va a servir esa subbase o base granular para absorber
deformaciones que se puedan presentar en el suelo de apoyo o los rasante debido a cambios volumétricos, porque generalmente estos suelos cuando son arcillosos pues son expansivos. Los tipos más comunes pueden ser bases o subbases granulares sin estabilizar, pueden ser bases o subbases estabilizadas, y esas estabilizaciones se pueden encontrar en cemento, en asfaltos. Podemos encontrar bases asfálticas, podemos encontrar macadam asfáltico o concreto asfáltico. Entre los materiales pues, comunes son los que conforman estos tipos de suelos, que son los agregados con material común, o en el caso de que estén estabilizados, con cemento o con asfalto respectivamente. La capita de arena, que es la arena de soporte, ya les dije que es una arena con una granometría seleccionada, mucho más gruesa, debe ser una arena limpia que sirva de drenaje. Funciones de esa capa de arena: soportar los adoquines, retener los adoquines, de cierta manera pues va a tener una función estructural, y de cierta manera pues va a servir de drenaje en la parte interna de la estructura del pavimento articulado. El otro es el adoquín, que se coloca sobre esta arena de soporte. Obviamente la función de ese adoquín es un pavimento, es una función estrictamente estructural. Sirve de rodadura, función estética. Vamos a encontrar diferentes tipos de adoquines según la forma. Vamos a ver que tenemos adoquines cuadrados, adoquines rectangulares, adoquines en forma de cruz, adoquines hexagonales, etc. Según los materiales, pues vamos a encontrar adoquines en concreto, que son los más comunes, adoquines en cerámica, adoquines en plásticos, adoquines en madera, adoquines en piedra, etc. Los materiales, pues los materiales con los que están construidos esos adoquines, que normalmente es en concreto, pues podemos también ver adoquines en madera, en piedra, arcilla, cerámica, polímeros, etc. El sellante, que es la arena de sello, normalmente que es la más económica, debe ser una arena con contenidos finos, por lo tanto una arena limosa, o en su defecto, como sellante también se puede colocar asfalto líquido, pero sale un poco más costoso. La función de este sellante es impermeabilizar a nivel superficial la estructura del pavimento articulado para que no se me ingrese el agua. Y sirve también para retener y pegar los adoquines entre sí. ¿Listo? El bordillo de confinamiento, que es en concreto, la principal función, como les dije, es confinar, impedir el desplazamiento lateral de los adoquines. Y generalmente, pues, está hecho en concreto. Pueden ser, ya les dije, prefabricados, bordillos. Normalmente son prefabricados. Y tienen generalmente 80 centímetros de largo, 50 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Esas son las mediciones normales de estos bordillos prefabricados, pero pueden ser de diferentes tamaños. ¿Ok? Que una estructura típica de los pavimentos articulados, confinamiento, cordón de confinamiento, los adoquines, la arena de soporte, el suelo de soporte, entre otras. Vemos que inclusive pueden servir como superficie de rodadura para los aeropuertos. Obviamente las exigencias son muy altas. ¿Ok? Y estos son los diferentes tipos de pavimentos que hemos y vamos a ver en el curso. ¿Alguna pregunta, muchachos?
¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento, claro, profe. Pero podría hacer el favor de enviar esas diapositivas y las de la clase pasada también. No, no voy a mandar diapositivas. Decidí no mandarlas. Tienen la presentación también. ¿Ok? Ah, bueno. Eh, Profe, una pregunta. dime. Referente a todos los pavimentos en general, ¿cuál sería como su mantenimiento? O sea, no tienen como un mantenimiento como tal. ¿Con quién hablo? Con Natalia. Natalia. Sí, claro, los pavimentos hay que hacerle mantenimientos. Los pavimentos flexibles, pues hay que hacerle mantenimientos periódicos y mantenimientos rutinarios. Dentro de esta serie de mantenimientos, hay que hacerle sello de fisuras, hay que hacerle limpieza a los canales, hay que hacerle limpieza a los árboles, rocería, hay que hacer, en el caso de tener ya agrietamientos ya mucho más grandes, hay que hacer parches, y en el caso de que sea mucho el deterioro a nivel superficial, pues hay que hacer bacheos, hay que hacer rehabilitaciones y mantenimientos a gran profundidad. En el caso, y esto obviamente pues es mucho más costoso y hay que hacerlo a corto plazo. Un pavimento flexible ya a los 3-5 meses ya hay que empezar a hacerle mantenimientos rutinarios. ¿Sí? Y si no se le hace, entre más avance el tiempo, se va deteriorando más y el mantenimiento va a ser mucho más costoso. En los pavimentos rígidos, los mantenimientos que se les hacen es básicamente a las juntas, a los sellos de las juntas, ¿sí? Porque estos sellos de las juntas sí se deterioran más rápido, porque están hechos de un material que es un material como, como una silicona, de un sello que es en poliuretano, perdón. Entonces hay que sacarlas, hay que limpiar las juntas y volver a hacer el sello cada ciertos periodos de tiempo. ¿Sí? Ese es básicamente el mantenimiento que hay que hacer en los pavimentos rígidos a corto plazo y mediano plazo. Ya a largo plazo, en el caso de que falle una de las juntas, por ahí se va a ingresar el agua y va a deteriorar la parte interna, va a saturar la parte interna, que es el material granular, y al saturarse ese material granular, pues la losa no va a tener un soporte adecuado y se va a partir. En el eventual caso de que haya fisuraciones o partidas, ya el mantenimiento es mucho más exigente, ya hay que reemplazar, sea un tercio de la losa, la mitad de la losa o la losa completa. ¿Ok? Y obviamente estos mantenimientos son a más largo plazo. Y eso implica que como es a más largo plazo, van a ser más económicos como que los mantenimientos que se hacen en los pavimentos flexibles. Esto respecto a los mantenimientos. No sé si te quedó claro, Natalia. Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, entonces ingresemos ya a cuáles son las variables o factores que van a afectar el diseño de los pavimentos. Tenemos primero las características del suelo y la subrasante. Debemos de conocer cuál va a ser ese suelo en el cual vamos a apoyar la estructura del pavimento, cuáles son y cuáles van a ser las características físico-mecánicas de ese suelo, es decir, cómo está conformado, los estratos que hay en ese suelo, cuál va a ser la susceptibilidad al agua o a la humedad de esos suelos, si son susceptibles o no, si son altamente expansibles o se expanden con contenidos de agua. Y obviamente, cuál es la resistencia de esos suelos en condición seca y en condición húmeda. Entonces hay una serie de ensayos de laboratorio para poder determinar esa resistencia a los suelos, dentro de los cuales encontramos módulos resilientes, entre los cuales encontramos
ensayos de placa para evaluar la capacidad en el módulo de reacción o de balasto o de Westergaard. Encontramos otros ensayos como penetrómetro dinámico de cono para evaluar el número estructural, o otro ensayo que es el más conocido, que es el Californian Bending Ratio, o ensayo de capacidad de soporte de California, o en sus siglas, ensayo de CBR, para determinar cuánto la capacidad de soporte de ese suelo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver aquí. 2. Necesitamos saber cuál es el tránsito que va a circular sobre el pavimento. Necesitamos saber de ese tránsito cuál van a ser las configuraciones de los ejes, principalmente de los camiones. Necesitamos saber de ese tránsito cuánto va a ser los porcentajes de automóviles que van a circular, cuánto va a ser los porcentajes de buses que van a circular y cuánto va a ser los porcentajes de camiones que van a circular. Y de estos camiones, cuánto va a ser la distribución por número de ejes de esos camiones. Segundo, necesitamos saber cuáles son o van a ser las cantidad de repeticiones de cargas, es decir, cuántos ejes van a pasar en el periodo de diseño que estimemos para los pavimentos. De ahí, pues las cargas por eje, los factores equivalentes de carga, ya para hacer conversiones. Necesitamos saber cuáles son las áreas de contacto entre la rueda y el pavimento. Recordemos que cuando tenemos un eje, de carga, tengo una carga, esa carga pasa al pavimento a través de las ruedas, y estas ruedas me generan unas huellas en el pavimento. ¿Ok? Por el área de esas huellas transmito las cargas y esfuerzos a la estructura del pavimento. Entonces necesitamos saber el área de esa área de contacto para esa transmisión de esfuerzos. Necesitamos saber la presión de contacto interna, obviamente, de los neumáticos. Necesitamos saber la velocidad normal y de diseño del pavimento. Necesitamos saber cuánto es la distribución vehicular por dirección y por carril que se tiene. Y necesitamos conocer las proyecciones del tránsito. ¿Sí? Cuánto se proyecta que el tránsito va a ser en 5 años, 10 años, 15 años o 20 años, a través de los análisis estadísticos, de los registros históricos de una vía semejante o con características similares, o de la misma vía en estudio en el caso de que la vía exista. ¿Ok? Y proyectar mediante análisis de regresiones lineales, exponenciales, varianza, potenciales, etcétera, entre otras. ¿Ok? Para poder proyectar el tránsito de diseño durante el periodo de diseño en el carril de diseño, que es lo que necesitamos. Ingeniero, Digamos. Una pregunta respecto al tránsito, no, o sea, ¿cómo se puede calcular, por ejemplo, cuando hay una serie de trancones o accidentes o algo que los vehículos están como que ubicados como, o sea, preparados en el pavimento? No te entendí, no te he entendido. O sea, ¿cómo se puede calcular o si tienen en cuenta también respecto al tránsito cuando hay trancones o algo que están parados todos los vehículos? No. Básicamente, cuando se calcula el tránsito, yo lo calculo con base en unos conteos que se hagan en la vía que se va a pavimentar o en una vía similar o con características similares. Y se cuenta en el tránsito que pasan. En el caso de que existan trancones, pues se cuenta la cantidad de vehículos que hay o que están pasando en determinado tiempo. Y eso que se contabiliza por una semana, se contabiliza por meses, se contabiliza por año. Pero normalmente se contabiliza todo el tránsito que pase
haya trancones o no, durante 7 días, y se divide entre los 7 días y se obtienen cantidad de vehículos que circulan por día, que es lo que yo necesito. ¿Ok? Posteriormente, eso pues lo manejo para saber cuánto es el porcentaje de autobuses y camiones que están circulando y lo proyecto al periodo de diseño. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? ¿Me di a entender? ¿Era la pregunta que estabas haciendo o no? Sí, profe, gracias. Ok. Listo. La tercera variable. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y ese conteo se lleva durante todo el día o durante un cierto tiempo? ¿O cómo? Depende. Depende de la vía. Si es una vía terciaria, en donde, por ejemplo, ¿qué es una vía terciaria? Por ejemplo, la vía Montería, ¿qué te digo? Montería Arboletes. No, Montería Arboletes no, Montería. Sí, Montería Arboletes. En donde el tránsito de noche, pues baja drásticamente. Sí existe, pero baja casi a cero, prácticamente. Entonces, en ese tipo de vías se cuenta generalmente desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, o 8 de la noche, de hora pico a hora pico. ¿Ok? Ya para vías con tránsito mucho más exigente, por ejemplo, la vía Medellín-Bogotá o la vía Montería-Medellín, en donde el tránsito, independientemente de la hora del día, va a ser el mismo. No va a haber cambios de mayor envergadura entre si es día o es de noche. En ese caso, habría que contabilizar las 24 horas del día. ¿Ok? Y por lo menos ese conteo debe de realizarse al menos 3 veces a la semana. ¿Sí? Siendo semanas de días hábiles y un día de fin de semana, cogiendo días de flujo comercial y días de no flujo comercial. Entonces, ese en el eventual caso de que se haga el aforo manual, es decir, que se cuente con personal en campo. Perdón, dame un segundo. Cuando se cuenta a través de los peajes, no hay ningún problema, porque los peajes pues te van a contabilizar las 24 horas sin ningún problema. ¿Estuvo claro la respuesta? ¿Entendiste? Sí, profe, sí, muchas gracias. Dime. Profe, y en caso de que sea una vía nueva, ¿Con quién o hablo? sea, que no esté dañada ni nada, sino que se vaya a construir nueva. ¿Con quién hablo? Con Camila. Camila, excelente pregunta. En el caso de que la vía sea nueva y no exista una vía que se vaya a pavimentar existente, sino que la vía sea nueva, lo que se hace son 2 condiciones. La primera, si existe una vía alterna, se cuenta sobre esa vía alterna. ¿Ok? Es decir, si existe otra vía que una los poblados por otro lado, pues se cuenta sobre esa vía alterna. Si no existe esa vía alterna, se hace el aforo en una vía que tenga características similares a la vía que yo voy a pavimentar. ¿Qué son características similares? Las mismas condiciones socioeconómicas, más o menos el mismo flujo vehicular, las mismas condiciones climáticas, las mismas condiciones topográficas y la misma cantidad más o menos de población de esas zonas. ¿Ok? Entonces, esas son las 2 condiciones y depende del proyecto, pues se escoge. ¿Ok? Sí, señor. Ok. Listo. Tercero, tenemos la variable, el clima y las condiciones ambientales. Para el caso de diseño de pavimentos, se evalúan las 2 variables más importantes del clima. ¿Ustedes están viendo hidrología ahora? ¿O ya la vieron? La estamos viendo. Ya la vimos, ingeniero. Estamos viendo. Yo la vi. En hidrología,
En hidrología, en hidrología van a ver toda esta serie de variables. De todas esas variables, las más importantes son la precipitación y la temperatura. La precipitación, pues, es la cantidad de agua lluvia que cae en una zona y se miden en milímetros de agua caída. ¿Ok? Y se acumula en la cantidad de agua que cae por año, milímetros por año. Cuando yo les digo a ustedes, cayeron 100 milímetros de lluvia, ¿qué entienden por eso? ¿Mm? Díganme, chicos, ¿qué entienden cuando yo les digo cayeron 100 milímetros de lluvia? Un volumen de agua, volumen de lluvia. ¿Pero cómo? ¿En qué o cómo? ¿Mm? Por metro cuadrado. Correcto. Por metro cuadrado se mide la cantidad de lluvia que cae por metro cuadrado. Para ello, pues se utilizan los pluviómetros, que es un área que traen de un metro cuadrado. Y se mide la cantidad de lluvia que cae. Ok, correcto. Y la temperatura, pues se mide en grados centígrados, obviamente. Y de la temperatura hay que analizar la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. ¿Listo? Todas estas variables del clima, pues la podemos obtener de los registros históricos del IDEAM. Si bien es cierto, antes, llámese antes, 3 años atrás, 5 años atrás, esta información había que pagarla. Cada variable por año estaba alrededor de 17,000 pesos. Hoy en día, pues ya eso es gratuito. Ya ustedes pueden bajar directamente de la página del IDEAM esa información. ¿Ok? Entonces, hay que tener estas dos informaciones de la zona del proyecto. Después les explico cómo se analiza directamente de la página del IDEAM. 4. Debemos de conocer las propiedades de los materiales, las propiedades físico-mecánicas de los materiales que vamos a utilizar, sea como materiales granulares, o sea como materiales que vamos a utilizar en las carpetas de rodadura. Pues para ello cogemos los materiales, estudiamos las canteras, más cerca de la zona del proyecto, de a dónde vamos a coger ese material, de qué cantera vamos a utilizar ese material, hacerle ensayos de laboratorio respectivos, y con esos ensayos de laboratorio determinar si sirven o no sirven esos materiales. ¿Sí? Si no sirven, cómo se deben de mejorar, cómo se deben de formar esos materiales. Y se debe analizar lo que es el costo de ese material, costo de acarreo de materiales. ¿Ok? Y cotejar con las especificaciones técnicas de esos materiales, que son las especificaciones técnicas del INVIES. ¿Ok? Y quinto, debemos de conocer los criterios de falla de cada tipo de pavimentos. ¿Cuáles son los criterios de falla de los pavimentos flexibles, de los pavimentos rígidos? Y analizar en cuanto a la serviciabilidad, con los índices de serviciabilidad presentes, las condiciones de mantenimiento de los pavimentos. Debemos de determinar cómo se pueden agrietar esos pavimentos y la conformación de la deformación permanente que se pueden formar en esos pavimentos. ¿Ok? Y estas son las variables que vamos a ver a partir de la próxima clase. ¿Listo? Entonces, por favor, para la próxima clase, me buscan y me estudian cuáles son las canteras de la zona. ¿Ok? ¿Cuáles son los sitios de explotación de materiales de aquí de la zona? De Córdoba, de Sucre y de la parte norte de Antioquia. ¿Sí?
¿De a dónde sacan los materiales aquí en la zona? ¿Cuáles son las canteras? ¿De dónde se explota material? Entonces me averiguan eso. Por favor, se entrecortó. ¿Ok? Que me van a averiguar cuáles son los sitios de explotación de materiales aquí en la zona. Llámese zona, Norte de Antioquia, Córdoba y Sucre. ¿Ok? Listo, ingeniero. Listo. Por el momento, dejemos ahí, muchachos. Profe, una pregunta, profe. Dime. Bueno, si se puede, ¿no? Usted sabe que nosotros tenemos clase los viernes a las 6 y a las 8. Y la clase 8 no la estamos dando, no estamos dando el laboratorio todavía. Para ver si la clase de 6 la pasamos para la clase de 8 por mientras. No. Ah, bueno. Ok. Listo. Nos vemos entonces en la próxima clase, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Buen ingeniero. Hasta luego.